En Caché Noticias y Opinión damos la bienvenida al colega, al economista Andrés Albuja. Albuja, articulista, comentarista, opinólogo, analista económico y de todo. Lo cierto es que esta mañana vamos a dialogar aquí en los micrófonos de Caché Noticias y Opinión para ver qué opina Andrés Albuja sobre esta ley con un nombre largo, pero no es otra cosa que para los ecuatorianos, los oyentes de la radio, un grupo heterogéneo, es decir, la ley que reformó la ley orgánica, sí, de impuestos. Acá nos quejamos, acá ya estamos viendo la realidad. Andrés y Johanita Ramos comienza este diálogo con usted. Johanita. Gracias, economista. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Muchas gracias por la gentil invitación a ustedes. Un cordial saludo con la ciudadanía. Economista, vamos por la coyuntura. Este fin de semana el CAL votó con 4 votos a favor, 2 abstenciones y una ausencia por la moción de la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamaní, de remitir al Pleno de la Asamblea la decisión de presentar una acción de interpretación ante la Corte Constitucional. Tanto Pachacutic como UNES han querido o han presentado un proyecto de derogatoria de esta Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que ya se está aplicando, que ya incluso en estos días se empieza con la recaudación del impuesto a la renta. ¿Y qué tan factible es echar abajo esta ley? Una excelente pregunta y bueno, en el marco constitucional, si analizamos la base constitucional legal, recordemos que es facultad exclusiva del presidente de la República el remitir proyectos de ley con lo que tiene que ver a creación, modificación, extinción de impuestos. Ya se aprobó la ley de desarrollo económico, bueno, es una ley larga en nombre, ¿no? Pero se aprobó a finales de 2021, ya está en vigencia, publicada en registro oficial, y si tiene cualquier iniciativa el legislativo, pues carece de constitucionalidad, porque no es su facultad el presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o extingan impuestos, así de sencillo. Pero, por ejemplo, hace unos días estuvo aquí el asambleísta Pavel Muñoz, uno de los que presentó uno de estos proyectos de derogatoria, y trajo como antecedente cuando se eliminó el impuesto verde. En el correísmo, cuando se atropelló la constitución que ellos mismos crearon, ¿no? Entonces, claro, Pavel Muñoz es un asambleísta de UNES y que se debe a ese gobierno de hace años del correísmo. Y claro, las prácticas que tuvieron fue claramente contrarias a la constitución que ellos mismos impulsaron, la de Montecristi de 2008. Ojo, no estoy de acuerdo con esa constitución. De hecho, tenemos muchos problemas de fondo, entre esos del narcoestado que vive el Ecuador actualmente, que prohíbe la cooperación internacional y las bases extranjeras para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero bueno, si analizamos en el contexto netamente constitucional, pues realmente no tiene asidero lo que propone Pavel Muñoz y todos estos personajes. ¿Cómo entender entonces lo que ha dicho la Asamblea de esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre estos proyectos de derogatoria? Bueno, pueden hacerlo, pueden presentar, pero es lógico lo que les va a contestar el dictamen, la Corte, ¿no? De la Corte Constitucional. Así que si quieren quemar tiempo y exponerse a este tema, cuando lo único que deben hacer es leer bien la Constitución, por algo se supone que son legisladores, ¿no? Ahora, economista, justo aquí estábamos hablando sobre esta ley, ¿no? De desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, en que se habla que como las deducciones bajaron, ya no era de $14,400, sino que ahora es de $5,000, esto va a provocar que muchas personas ya no pidan facturas, ya no facturen, y va a crear entonces esta especie de hasta contrabando de facturas también, ¿no? Y que ya muchas personas no van se me fue la palabra, a tributar como debería ser. ¿Esto podría ser así?
Sí, cada vez que existe este tipo de situaciones donde ya no hay incentivos para, digamos, ya no tributar tanto. A ver, una lectura, ¿no? La ley de desarrollo económico que creó más impuestos y hemos estado en esa tónica durante los últimos 15 años es nocivo para el país, porque un país que depende mucho de ingresos tributarios y de ingresos petroleros no es una economía sana. Crea más impuestos que afecta a la clase media, que afecta también a la empresa privada, a los emprendimientos incluso, ¿sí? Y hay una relación muy fuerte de nueva carga tributaria frente a lo que era antes, ¿no? El Ministerio de Finanzas dice, bueno, o sea, no afecta a la mayor parte de la población económicamente activa. Primero están haciendo mal el cálculo, porque no están haciendo el cálculo en función del número de familias, ¿no? Sino en función del número de total de ciudadanos, sean o no sean parte de la población económicamente activa. Lastimosamente hacen mal ese cálculo. Claro, ellos dicen Para, que es el 3% de la población más rica la que se afecta, ¿no? claro, pero tienen que calcular sobre la población económicamente activa y sobre segmentar además cuántas familias perciben por nivel de ingresos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay una realidad. Solo salga cualquier ciudadano a ver la mendicidad, la pobreza, la falta de empleo, y eso es muy palpable, ¿no? Entonces, es la realidad que vive el país. Y el país ha sido tremendamente afectado, más allá del tema COVID, que la economía se deprimió, se contrajo en el 8% en 2020, tuvo un ligero rebote del 3% en 2021, cuando países vecinos tuvieron rebotes, crecimientos de 6%, 10%, o sea, Ecuador está rezagado, es de los países más afectados en la región. Cifras. Pobreza multidimensional llega casi al 50% de la población. Desempleo, subempleo sumados llegan casi al 70% de la población económicamente activa, es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un pleno empleo. Entonces, esas son las cifras crudas, ¿no? No quiero sonar pesimista, pero en este contexto, poner más impuestos es absurdo y el trabajo que tiene que hacer Ecuador de ser eficiente con el gasto público no se lo ha hecho. Cifras igual. Gasto público en sueldos y salarios, gasto público anual representa el 9% del Producto Interno Bruto. Lo que tenemos en el presupuesto general del Estado como gasto público en sueldos y salarios anual es 9%, mientras que la media en la región es el 3%. Y Ecuador es de los países, igual voy a dar cifras, con mayor crisis sanitaria. Si bien es cierto, ya la tasa de vacunación ha mejorado, pero somos de los países con peores indicadores en contagios y en mortalidad. Tenemos, imagínense, de mortalidad, el 6% de contagios ha llegado a mortalidad, cuando la media en el mundo es del 2% y en América Latina no llega ni al 3%. Es decir, no somos eficientes en nuestro sistema de salud pública, no tenemos una buena relación de médicos por cada 1.000 habitantes, camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. O sea, Ecuador ha demostrado ser altamente ineficiente en el gasto público. Y eso tiene que cambiar. Y el actual presidente tiene que darse cuenta que no es correcto cargar de más impuestos a las familias, a las personas, eh, a pretexto de sostener un modelo que él lo heredó, que es inviable y de foco de corrupción. Que el problema es que no hay ninguna señal de que exista un mejoramiento o una reducción en el gasto público, lamentablemente, por parte del presidente. Carlos, ¿tú tienes preguntas? 7 de la mañana, 14 minutos, dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el economista Andrés Albuja, analista económico. Mi compañero, el magíster Carlos Julio Zacoto, tiene inquietudes para usted, Andrés. Sí, economista Albuja, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Entonces, en resumidas cuentas, las cartas están ya echadas. Pareciera que esto no tiene vuelta atrás. El economista Clever Chica decía en el marco de una primera intervención hoy, a la final sería interesante que se puedan buscar compensaciones para que el ciudadano no se vea tan afectado, ¿no? Usted hacía referencia al inicio con Joana Ramos de que esto va a golpear la cultura de la facturación, ¿no? Se van a propender escenarios de informalidad y demás, y nosotros creemos que también en el mediano plazo se va a
restar la capacidad de consumo y con ello el circulante en los ciudadanos. Es decir, la gente se va a frenar porque hay que cumplir con los tributos y hay que sacar de algún lado. Entonces ese dinero que antes se iba en el gasto de la tienda, en algún gasto de inversión, hoy va a ir al Estado ecuatoriano, ¿no? Donde los servicios que se le da al ciudadano, bueno, no son los mejores, uno no se siente retribuido por lo que paga. Entonces, retomando la pregunta, ¿por dónde podrían ir las compensaciones, evaluando un escenario hipotético, para por lo menos equilibrar este escenario en el que hoy el ciudadano común resulta ser el más afectado? Bueno, lo óptimo sería que el mismo presidente de la República revise, o sea, él mismo plantea una iniciativa para bajar esa carga tributaria, pero lo que sucedió a finales de 2021 es algo incluso en contra de las promesas de campaña, ¿no? Entonces es complejo, y que este tipo de errores que cuestan a nivel de las urnas, a nivel de popularidad, pues claro, por algo la tasa de aprobación en pocos meses se desinfló tremendamente, ¿no? De haber estado con una aprobación cercana al 70-75%, es decir, 3 de cada 4 ecuatorianos aprobaba la gestión del presidente, ahora es 1 de cada 4 Sí. quienes aprueban la gestión del presidente, ¿no? Tiene una labor ardua, porque además la gobernabilidad a través de la Asamblea Nacional no es factible, y hemos visto, no tiene gobernabilidad a través de la Asamblea Nacional, no tiene mayoría y tiene oposición en cada tipo de nueva problemática que se da a nivel político, económico, social. Y tiene que recurrir al pueblo, pero para eso tiene que recuperar la confianza y la popularidad del presidente de la República, especialmente para los problemas medulares que tenemos, ¿no? Tenemos un país sumido en una ola de violencia, y que esto, en 2 palabras, se resume en un narcoestado. O sea, narcogenerales, políticos involucrados con el narcotráfico, empresarios privados también, casos Saibank, temas Sucre, bueno, hay N casos, ¿no? Petroecuador, etcétera. Entonces, la cooperación internacional es importantísima. Y para llegar a tener una verdadera lucha contra el narcotráfico, Ecuador no tiene los recursos suficientes, físicos, tecnológicos, humanos, para combatir al narcotráfico. Necesita modificar la Constitución. Yo no soy muy amigo de estar modificando la Constitución, pero es necesario. Ayer en uno de los programas televisivos más vistos en tema político, pues se abordó este tema, ¿no? Y yo discrepo con uno de los panelistas que decía que no hay que modificar la Constitución. Todo lo contrario. Hay que hacerlo, porque ese instrumento es viciado y nos dejó una prohibición de cooperación internacional y de bases extranjeras. Por eso se fue la base de Manta, y ahí creció exponencialmente el tema del narcotráfico, la contaminación ya a altos niveles de personas políticamente expuestas se contaminaron y se involucraron con el tema del crimen organizado. Entonces, ese es el punto medular, y para eso necesitamos pues una consulta popular para que permita una nueva reforma constitucional que permita la cooperación internacional y las bases extranjeras. Y eso es a través de las urnas. Y para eso el presidente tiene que ser sensato y saber que, en lugar de estar con decisiones populistas de permitir aforos en un estadio, mejor dedíquese a gobernar correctamente y a cumplir las promesas de campaña, a saber que la problemática principal en el país es la falta de seguridad, la ola de violencia, la falta de un pan en la mesa en las familias. Eso es lo medular, tiene que trabajar en eso. Sin duda, economista, regresando al análisis económico, hoy el presidente de la República, Guillermo Lasso, y una importante comitiva de gobierno viajan a China, donde se ha dicho, al menos ante los medios de comunicación, se intentará desligar los compromisos que tiene el Ecuador con China de la producción petrolera, ¿no? Recordemos aquellos contratos que se firmaron en el gobierno de Rafael Correa con la venta anticipada de petróleo, petróleo descontado, contratos que se han dicho lesivos para la economía ecuatoriana. Hay expectativa sobre lo que pueda ocurrir, pero ciñéndonos meramente a lo legal, ¿se puede hacer un cambio de este modelo de negociación, este modelo de deuda? Es decir, ¿no nos podríamos estar exponiendo quizás
a que en el mediano o largo plazo el Ecuador tenga que afrontar laudos internacionales por modificación de algunos apartados de los contratos, porque, a ver, evidentemente aquí hubo algo tránfugo que se ha venido denunciando durante años, pero es finalmente lo que firmó el gobierno ecuatoriano, el expresidente de la República, a nombre del Estado. Yo creo que lo que se va a intentar es buscar un punto medio, conversar y demás, pero ¿qué tanto de lo que se ha ofrecido, de lo que ha ofrecido el presidente Guillermo Lasso, se podría conseguir en este viaje? Bueno, es viable, es factible, constitucionalmente, legalmente se puede reformar estos temas, estos contratos lesivos con el Estado, con Petrochina, hasta con Petro-Tailandia, de paso deben hacerlo, esta venta anticipada de petróleo, es necesario hacerlo. Una reflexión, hay que hacer una reingeniería integral de deuda pública, eso es multilateral, bilateral, deuda pública comercial incluso, como Petrochina, Petro-Tailandia, y eso pues, por ejemplo, Argentina recién logró conseguir mejores condiciones con el FMI hace unos pocos días, sin prepagar deuda pública como lo hizo Ecuador en el 2020, ¿no? Que comprometió la liquidez del país en plena pandemia. Y eso es realmente un mal manejo de las finanzas públicas. Pero bueno, ya para retirarme, porque lastimosamente tengo otro compromiso desde las 7:20, bueno, la lectura que puedo dar es viable, es necesario y tiene que enfocarse en una reingeniería integral de deuda pública del presidente de la República, no solamente con acreedores chinos, sino también con el FMI, el Banco Mundial, Corporación de Línea de Fomento, FLAR, el Banco Interamericano de Desarrollo. A nivel integral tiene que hacer una reingeniería integral de deuda pública para conseguir mejores condiciones, plazos más flexibles, en pocas palabras. Ya está el famoso Andrés Albuja, ya da tiempos nada más muy limitado, muy deseado, muy demandado. Qué pena decirlo, pero en todo caso, la próxima vez le pido yo a la coordinación de acá que le pida el tiempo necesario, porque con usted no se puede hablar 10, 15 minutos. Nos quedamos ahí con el tintero completo y que le vaya bien, ¿ah? Muchas gracias, economista Clever Chica, un gusto. Igualmente, Doana, igualmente Carlos Julio y a toda la ciudadanía. Gracias. Un cordial saludo.